Y bueno, entonces darle las bienvenidas a Esteban, a Camila. Ellos son profesionales del SIP y pues vienen a hablarnos un poquito de las migraciones de datos que hay, ¿cierto? Entre pues del SIP al GIF, ¿cierto? Y todo pues esa información que es tan importante en nuestros trámites ambientales que tenemos con los grupos de investigación. Entonces, bienvenido Esteban, bienvenida Camila y muchas gracias por estar acá y acompañarnos. Gracias a ti, Lothar. Esteban, entonces, ¿cuál de los dos va a compartir los vuelvo anfitriones por acá? Camila, si le puedes Camila, dar las credenciales, los permisos a ella. listo, Camila. Porfa, puedes revisar. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, Sí, se ve perfecto. Ah, listo, perfecto. Entonces, listo. Entonces, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos Camila Parra y Esteban Marentes, hacemos parte del equipo coordinador del CIP Colombia y les vamos a hablar un poco sobre los modelos de publicación que estamos manejando en este momento en el CIP, los pasos a seguir al respecto y también sobre cómo migrar los datos de pronto que ustedes ya han publicado por uno de los modelos al otro, que es el que más sugerimos, que ya les vamos a contar, pues en qué consiste. Entonces, bueno, pues quisiéramos empezar hablándoles un poquito como de generalidades del CIP Colombia, cómo funcionamos, y ya luego pasamos a los modelos de publicación. Si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna duda, nos pueden escribir por el chat o pueden pues interrumpirnos y encender sus micrófonos para que sea más conversado, ¿listo? Y si no, pues al final tenemos también un espacio de preguntas. Entonces, bueno, el CIP Colombia es pues el Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia. Digamos que es un sistema que funciona como una red nacional, tanto de organizaciones como de diferentes iniciativas, pero también de las personas asociadas a esas organizaciones. Y la misión principal del CIP pues, es facilitar la gestión y publicación de datos sobre biodiversidad para que se le pueda dar diferentes usos y apoyar procesos pues, de investigación, de educación, de toma de decisiones o de cualquier otro uso que se le puedan dar a los datos de biodiversidad. Nosotros como CIP Colombia somos un subsistema del SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental de Colombia, pero también somos el nodo de GBIF para Colombia. GBIF es pues el Sistema Global de Información de Biodiversidad y ellos se organizan por diferentes nodos en los países. Entonces, para Colombia el CIP es, digamos, el nodo oficial para esta organización. Entonces, pues, ¿en qué consiste? Parte de esta misión que les comentaba, pues, es publicar, ¿cierto? Estos datos de biodiversidad. Entonces, ¿en qué consiste la publicación en el contexto, pues, del CIP Colombia? Pues consiste en compartir los datos que se tengan sobre biodiversidad, bien sea de proyectos, investigaciones, como cualquier, sí, como conjunto de datos que se tenga sobre biodiversidad, pues compartir estos datos en un formato que esté estandarizado. Ya les vamos a contar esto de los estándares, pero esa es la idea, que esté estandarizado, que permita poner los datos en un lenguaje común para que diferentes organizaciones, no solamente en Colombia, sino en el mundo, podamos como hablar el mismo lenguaje y de esta manera usar estos datos. Pero también que queden accesibles para su libre acceso, su libre consulta, de acuerdo a diferentes licencias de uso que se establezcan, ¿cierto? ¿Para qué publicar? ¿Por qué es tan importante esta acción, digamos, a través del sistema? Entonces, pues nosotros como CIP creemos que los datos abiertos pues facilitan la construcción, la democratización del conocimiento, nos ayudan a completar el inventario nacional de biodiversidad y con esto podemos tomar decisiones para proteger esta biodiversidad y gestionarla y conservarla. Y no solamente en pro de la biodiversidad, sino también en pro de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Entonces, este es como la razón fundamental. Y la manera en la que nosotros como colaboramos con esta red es ayudándoles a generar mayor valor en estos datos y un mayor impacto. Muchas veces las organizaciones tienen sus datos de biodiversidad organizados en diferentes formatos, en sus repositorios, pero esos datos solo se quedan ahí y no quedan, digamos, como de libre consulta para ninguna otra persona que esté interesada, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros ayudamos ahí es a estandarizar, organizar esta información para poderla publicar y con esto, pues que muchas más personas puedan acceder a esta información, puedan darle más valor y pues con esto que tenga mayor impacto que solo en la organización en la que se tomaron esos datos. Y otra cosa muy importante y que nos preguntan a veces mucho es que
pues como cuáles son los datos que son valiosos para el SIP. Entonces, a veces dicen, no, pero es que yo tengo unos datos muy antiguos o yo tengo unos datos de especies muy comunes que de pronto pues eso no es valioso. Para nosotros, todas las fuentes de datos de biodiversidad son valiosas, sean pequeñas, sean antiguas, sean de especies comunes, no importa. Todas las fuentes de datos pues pueden ser muy valiosas y digamos que con el acompañamiento que nosotros les damos, la idea es mejorar la calidad de esa información y pues poderlas poner a disposición de todas las personas. Nosotros tenemos varios principios orientadores, no vamos a entrar pues a profundidad a mirar cada uno, pero vamos a resaltar algunos en los que a veces surgen dudas o ciertas prevenciones a la hora de publicar. Entonces el primero de ellos pues es el libre acceso. Entonces nosotros, como ya les he estado compartiendo, nuestros principios fundamentales es que estos datos puedan ser de libre consulta para todas las personas. Pero eso no significa perder un poco como el rastro de esos datos o perder la atribución de esos datos. Entonces, otro de los principios centrales para nosotros es darle una correcta atribución a los datos. Una vez se publican, no es que esto quede a nombre del CIP Colombia o no es que ya no se pueda saber con esa información qué pasó, sino que para nosotros es muy importante que se le dé la correcta atribución y reconocimiento a las organizaciones que capturaron estos datos e hicieron el esfuerzo de estructurarlos y publicarlos. Pero no solamente a nivel de organizaciones, digamos en este caso decir, la Universidad Tecnológica de Pereira publicó este conjunto, sino también a las personas que hicieron parte de ese esfuerzo. Entonces, puede que un conjunto de datos haya tenido asociadas unos investigadores, pero puede que otro proyecto en otro conjunto sean otros distintos. Entonces, la idea es que en cada conjunto esto quede lo más claro posible y se le pueda dar pues ese crédito, por decirlo así, a las personas a nivel individual, mejor dicho, también de esta, pues, digamos, dando esta correcta atribución. Y la otra es, digamos, que queremos resaltar, es la responsabilidad compartida. Entonces, nosotros como CIP Colombia no somos una autoridad ambiental. Es decir, y no tenemos tampoco la capacidad de asegurarnos de que la información que nos están dando las organizaciones, pues es verdadera, ¿cierto? No podemos ir a campo y decir, bueno, esta especie sí estaba aquí y si la colectaron o si la registraron de cierta manera, sino que nosotros partimos de este principio y es que confiamos, ¿cierto? En que las organizaciones están dando una información que es verdadera, que es correcta, y lo que nosotros hacemos es unas validaciones de calidad posterior al registro como tal de los datos. Entonces, este principio de responsabilidad compartida es eso, es como un poco confianza y que digamos que la veracidad de esta información pues depende también de las organizaciones y que nuestra parte es como revisar un poco posteriormente a ese registro, ¿cierto? Y pues eso, que tenemos derechos y deberes compartidos entre todos los miembros de la red. Otra cosa también que es importante tener en cuenta es que aunque el equipo coordinador del CIP Colombia está en el Instituto Humboldt, digamos que tiene su secretariado en el Instituto Humboldt, realmente digamos que todas estas organizaciones que pueden ver hacen parte del sistema, digamos, regulándolo y orientándolo. Entonces tenemos el equipo coordinador, como les decía, hace parte del Instituto Humboldt, pero también está el comité técnico y el comité directivo, donde pueden ver que hay muchas más organizaciones. Esto lo que hace es que digamos, lo que hacemos en el CIP y hacia donde estemos orientados no solo responda a una sola organización o a los intereses de una sola organización, objetivos y demás, sino que realmente esté respondiendo a todas las prioridades que, digamos, que el área ambiental en Colombia establece. Por eso ahí están. Pueden ver que está Parques Nacionales, está el INVEMAR, está el Instituto Sinchi, como los diferentes institutos de investigación del país, pero también está el Ministerio de Medio Ambiente y está la Universidad Nacional. Entonces, esto asegura, como lo que les decía, que los objetivos respondan a las diferentes necesidades del país en términos ambientales. Y también pueden ver que como base, pues están los socios publicadores, que son quienes aportan toda la información, pero también la usan. Otra cosa importante es que nosotros también respondemos a diferentes leyes y decretos que se han establecido en términos de los datos de biodiversidad. Entonces, pues seguramente ustedes conocen estos permisos de recolección de especímenes con fines de investigación científica. Para las empresas también hay unos permisos de recolección para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Y lo que establecen estos decretos y digamos este decreto único ambiental en el que se condensan estas diferentes normas, es que estos datos deben ser publicados a través del sistema. Entonces nosotros ahí hacemos parte también pues como de estas regulaciones y no solamente como en términos nacionales, sino que también todos estos datos terminan sirviendo de reporte al país para compromisos internacionales. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando tanto de las COP,
de todos estos temas del marco de biodiversidad global. Entonces, todos estos datos que se publican a través del CIP y a través de GIF terminan ayudando a reportar en estos compromisos en los que Colombia está, en los ODS, bueno, en diferentes compromisos. Y pues eso, que pues en realidad los datos son la base pues de la toma de decisiones también. Entonces, si ustedes aportan sus datos, seguramente eso va a tener implicaciones en esa toma de decisiones a nivel local, regional, nacional e incluso pues internacional. Ahorita más o menos somos más de 200 organizaciones que están publicando sus datos en el CIP. Pueden ver cómo están distribuidas, realmente son muy diversas. En este momento la mayoría son organizaciones no gubernamentales. Antes se creía que todos los datos, y pues sí funcionaba así, los datos de biodiversidad estaban muy concentrados en la academia, en las universidades, en los centros de investigación, pero digamos que hemos hecho un esfuerzo y en general en el país ha hecho un esfuerzo porque todos los datos que se tienen de otros frentes también, digamos que se han publicado y se han utilizado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pueden ver que el segundo socio o el segundo tipo de socios más importante ahorita son las empresas, cuando hace algunos años esto pues no era así, estos datos casi no se publicaban. También hay redes e iniciativas de ciencia participativa, entonces digamos que cada vez más la idea es que este público y estos diferentes socios pues se diversifiquen, ¿cierto? Y haya como más representación de todas las personas y organizaciones que tengan datos de biodiversidad. Entonces, pues este es nuestro portal, cuando quieran pues consultarlos, biodiversidad.co, ahí digamos que hay diferentes recursos, diferentes cosas, módulos que tenemos disponibles. Entonces está pues todo el tema de consulta de datos, también está un tema que se llama biodiversidad en cifras, que es para consultar, digamos, de manera más regionalizada las cifras pues disponibles por departamento, por municipios en algunos casos. También tenemos muchos recursos de formación, entonces hay unos laboratorios, hay una sección que se llama formación. Hay laboratorios que ustedes pueden utilizar en sus clases con sus estudiantes, que pueden incorporar de pronto en clases que tengan de este tema de gestión de datos. Ahí tenemos talleres prácticos, también tenemos datos de ejemplo. Tenemos un canal en YouTube que también pueden consultar donde hay muchas pues recursos, webinars y demás como en todo esto de gestión de datos. Ahí también están disponibles quiénes son los que publican. Estamos poniendo noticias permanentemente sobre la red, entonces pues muy invitados a consultar pues nuestro portal. Ahorita hay más de 25 millones de registros biológicos y en aumento publicados a través del sistema, más de 2.000 conjuntos de datos, más de 400 listas de chequeo. Y pues, digamos, algo muy chévere a destacar es que muchos de estos datos están también citando en artículos académicos y ya vamos a contarles un poquito más de esto. Entonces, ahora sí les hablo rápidamente del estándar. Entonces, nosotros, como les decía, uno de los roles que tenemos es ayudarlos en este proceso de organización y estandarización de los datos. GBIF, y por lo tanto nosotros tenemos, digamos que el estándar que se usa es el estándar Darwin Core. Es un estándar para estandarización de datos de biodiversidad. Entonces, no importa la fuente, digamos, hay muchas fuentes de datos, pueden ser colecciones, pueden ser monitoreos, fototrampeo, imágenes, ahorita está todo este tema de bioacústica, bueno, en fin, ¿cierto? Hay muchos datos de fuentes de datos disponibles o distintas. Entonces, el estándar lo que busca para estandarizarlo es pues poner esto en un lenguaje común y ustedes van a ver cuando consulten, si consultan el portal, que todo esto digamos que se concentra en 3 tipos de datos, que son los registros biológicos, los eventos de muestreo y las listas de chequeo. Entonces, los registros biológicos, que es lo que les decía, que es donde, digamos, tenemos como más cantidad de datos disponibles ahí, pues se refiere a los datos o las observaciones o los registros que se hace de biodiversidad con todos sus metadatos o su contexto asociado. Es decir, dónde se publicaron estos datos, sus coordenadas, cómo se hizo, si hay una metodología asociada, quién lo hizo, cuándo lo hizo, como todo el contexto de cada uno de estos datos. El estándar tiene muchísimos campos y la idea es que, pues de acuerdo a las investigaciones o a los proyectos que se tengan y a los datos que se tengan para cada registro, pues se puedan, digamos que utilizar esos campos disponibles del estándar para los registros. Ese es como el primer tipo de datos. El segundo son los eventos de muestreo que corresponden sobre todo a monitoreos o como protocolos de muestreo que tienen repeticiones en el tiempo, que tienen protocolos tal vez como más definidos.
Entonces, esto es como el otro tipo de datos, como eventos de muestreo. Ahí se pueden, digamos que combinar con esta plantilla que tenemos de registros, pero en este evento de muestreo, pues se documenta mucho más estos protocolos o estas metodologías en el tiempo y la idea es como que se puedan ir actualizando también. Y el último tipo de datos que van a encontrar son las listas de chequeo. Entonces, las listas simplemente corresponden a un listado de nombres taxonómicos. Por ejemplo, hace poco se publicaba, no sé, la lista de aves de Colombia y esa lista se va actualizando en la medida que se vayan haciendo nuevos registros de especies para el país. Es como para saber qué especies hay en el país de aves, en ese caso. Entonces, estas son las listas, son solamente nombres taxonómicos, pues asociados, digamos, al país, por ejemplo, o a diferentes grupos que se quieran estudiar. Esos son los tres tipos de datos que van a encontrar y ustedes pueden publicar para cualquiera de esos tres y tenemos unas plantillas disponibles para cualquiera de esos tres. Entonces, Esteban les va a hablar un poquito ya de los modelos como tal de publicación. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o todo va claro. ¿Todo bien? Bueno, Todo entonces, súper Esteban, te bien. doy la palabra. Gracias, Camila. Listo, entonces antes de comenzar con los modelos de publicación, vamos a contarles un poquitico acerca de las licencias de atribución. Entonces, digamos que todos los datos que ustedes publiquen a través del CIP Colombia, ustedes van a tener la posibilidad de seleccionar cuál es la licencia que le quieren dar a esos datos. A través del CIP Colombia utilizamos tres licencias. Creative Commons es las licencias Creative Commons, pues digamos que son unas licencias que tienen rápidamente como tres partes. Una parte que es la parte de que la pueden leer los humanos, entonces ustedes pueden entrar a leer como que tiene esa licencia, que permite. Otra parte que es para que la lean las máquinas, entonces cuando uno está haciendo alguna búsqueda puede filtrar los datos por ese tipo de licencia, tanto en el portal de GIF como por ejemplo a veces cuando uno hace búsquedas en Google. Y por último, una parte que es un código legal. Entonces, cuando alguien utiliza, usted selecciona su licencia y alguien usa esos datos con la licencia, tiene que seguir ese código legal, o sea, tiene unas implicaciones legales. Eso para que lo tengan presente, para que ustedes sepan, pues que no es que ustedes están pues simplemente ahí como ya entregando los datos, regalándolos, no, ustedes pueden seleccionar, siguen siendo como los propietarios de esos datos. Entonces están las licencias de la menos restrictiva, que es la CC0. Entonces en esa licencia es que uno cede todos los derechos, ¿sí? Entonces cualquier persona puede utilizar los datos, modificarlos con cualquier fin. Normalmente pasa mucho con algunas investigaciones, por ejemplo, a nivel gubernamental, ¿sí? Que desde que se hizo el proyecto, pues está comprometido que los datos van a quedar públicos. Después viene la CC BY, ¿sí? Que es que cualquier persona puede utilizar esos datos, modificarlos con cualquier fin, pero que tiene que dar el respectivo reconocimiento. Entonces ustedes pueden seleccionar esa y sus datos quedan ahí disponibles. Cualquier persona puede entrar, usarlos con el objetivo que quiera, siempre y cuando les dé el respectivo reconocimiento. Haga la citación como ustedes la dejen en el recurso. Y la última, que es la más restrictiva, que es CC BY en sí, no comercial, es que cualquier persona puede utilizar los datos, modificarlos, pero no puede darle algún fin comercial. Entonces, normalmente esta licencia la utilizan, por ejemplo, a veces las consultoras o las empresas que sienten que usaron, como invirtieron un recurso ¿para qué? Para levantar esos datos, quieren compartirlos, pero no quieren que esos datos se utilicen con algún fin comercial. Entonces, ustedes pueden seleccionar cualquiera de esas licencias para cualquier conjunto de datos, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, la colección va a quedar como CC0 porque es patrimonio de la nación. Este proyecto que hicimos chiquitico con no sé, al interior de la universidad tienen algo de bioeconomía, ¿sí? Este proyecto que lo hicimos con esto, pues va a tener la licencia más restrictiva. No hay ningún problema y ustedes la pueden elegir. Listo, entonces ahora sí comenzamos con los modelos. Entonces, nosotros tenemos un modelo de publicación de datos. Ese modelo es la ruta que le sugerimos a nuestros publicadores cuando se acercan a publicar los datos. Entonces, se las voy a contar desde el comienzo. Entonces, están los dos primeros pasos, que es seleccionar una entidad publicadora y registrarla. Eso es cuando son una entidad nueva. En este caso, la universidad pues ya es una entidad publicadora.
uno esperaría que todos los conjuntos de datos fueran respaldados por la universidad. En dado caso que haya alguno, no sé, por ejemplo, que alguno de los profes aquí presentes tenga algún proyecto con otra cosa y quiera saber si ustedes tienen algún proyecto con otra entidad o algo distinto y saben que no están registrados, pues hay que hacer esos primeros dos pasos, que es como mirar cuál entidad lo va a respaldar y registrar. Pero es algo muy sencillo. Entonces, esa es la primera parte. Después va la segunda, que es preparar los datos y los metadatos. Entonces, los datos, para publicar los datos a través del CIP Colombia, tienen que estar en el estándar Darwin Core, ¿sí? Nosotros tenemos mucho material de formación, está las plantillas donde dice cuáles son los elementos obligatorios, la definición de esos elementos, como comentaba ahorita Cami en el canal de YouTube, en los laboratorios, entonces hay bastante información. La idea es que ustedes organicen los datos lo mejor posible, ¿sí? Sabemos que hay veces que algunos elementos, por ejemplo, que son difíciles de ubicar, esos los pueden dejar y nosotros en el proceso de acompañamiento los podemos ayudar. Y ya cuando hagan eso, cuando tengan los datos organizados, nos envían el correo al CIP Colombia. Entonces ahí es donde comienza como esa ruta, ¿sí? Y están como esas tres opciones. El acompañamiento, la revisión de calidad de datos. Entonces, ¿en qué consiste un acompañamiento? Un acompañamiento consiste en que ustedes nos pasan un conjunto de datos y nosotros hacemos ciertas revisiones de calidad, de completitud y de consistencia, ¿sí? Entonces, estas revisiones se enfocan más en los datos como tal. Como contaba Camila, pues nosotros no podemos no les vamos a decir, hey, esta planta no existe en ese lugar, ¿no? O eso no. Lo que hacemos es que revisar que los elementos obligatorios estén, ¿sí? Entonces, esto está asociado, no sé, a un permiso de recursos genéticos. El elemento obligatorio es que pongan la información del permiso. O es de recursos genéticos, la recomendación es que pongan el primer que usaron, por ejemplo. ¿Sí? De completitud, eso de completitud. De consistencia es que al interior del archivo no hayan cosas extrañas, ¿no? Entonces que ustedes digan, los datos fueron tomados en Pereira y cuando uno los pone en el mapa, están cayendo en Bogotá, ¿sí? Entonces, pues ahí les decimos, no, mire, hay una inconsistencia en los datos y ustedes ya revisarán y dirán, no, es que era -73 y yo puse -72 y harán esos ajustes. Y lo mismo para taxonomía. No somos autoridad taxonómica, entonces nosotros les hacemos unas sugerencias, ¿sí? Siguiendo el árbol taxonómico de GIF y ustedes pueden decir si las aceptan o no. Esas sugerencias están más enfocadas en buscar errores de tipeo o a veces que uno, por ejemplo, arrastra la información, no sé, para todas las familias y le queda un género en una familia que no es, ¿sí? Las sugerencias no es que ustedes digan, es que ellos el backbone taxonómico de GIF usa APG4, entonces me toca cambiar mis datos a APG4. No. Si ustedes están seguros, por ejemplo, les hacemos una revisión de un nombre científico, cualquier cosa, no me acuerdo ahorita de nada más. Canis lupus, ¿sí? Y ustedes lo pusieron con doble P y nosotros les decimos que es con una sola P. Si ustedes están seguros que es con una sola, según su referencia, no hay ningún problema, lo pueden dejar así sin lío. Es para detectar posible error, ¿sí? Podría ser que fue un error de tipeo y uno dice, sí, efectivamente es que me quedó mal ahí el error de tipeo. Pero si usted dice, no, es que así es mi taxonomía, está bien. Y no nos tienen pues que probar ni nada, ni enviarnos nada, como ustedes lo revisan y el archivo que nos revisan corrigen lo que consideren que hay que corregir y lo otro lo dejan así y listo. Entonces ahí comenzamos. Paralelamente a ese proceso de acompañamiento que nosotros hacemos, les vamos a crear unas credenciales para que ustedes documenten los metadatos. Los metadatos es la información asociada a ese conjunto de datos, ¿sí? La descripción de ese conjunto de datos, cuál fue el objetivo de tomar esos datos, quiénes fueron los autores, ¿sí? Cuáles fueron los métodos, como muy a grandes rasgos la información asociada y ahí es donde van a poder seleccionar la licencia. Una vez pasemos este proceso de acompañamiento, ¿sí? Normalmente nosotros les enviamos el reporte, ustedes lo corrigen, normalmente quedan así los datos. Si ustedes llegan a ver algo que es muy raro o que ustedes no terminan de entender del todo, podemos tener una llamada chiquitica de media hora o algo y revisamos las dudas. Esto particularmente pasa en conjuntos de datos como complicados. Y ya ahí comenzamos, hacemos la publicación. Entonces, cuando los datos quedan publicados, ¿sí? Quedan disponibles en el portal del CIP Colombia,
en GBIF y si tienen datos marino-costeros también quedan en OBIS. Cuando un conjunto se publica, va a quedar con un DOI, que es un identificador único. Ese DOI nos permite hacer seguimiento a las citaciones y les permite también a ustedes compartirlo, por ejemplo, para el CVLAG, para el Group Lag, estos productos sirven para eso y hay que tener ese CDOI, ¿no? Entonces, pues ahí lo tienen. Esa es como una primera parte. De esa publicación se pueden derivar dos cosas. Primero, un artículo de datos. Entonces, un artículo de datos es como coger los metadatos que uno ya tiene, enriquecerlos un poquitico más y hacer un artículo científico meramente descriptivo. ¿Sí? Entonces, en ese artículo de datos uno no, pues no hace ninguna hipótesis ni nada, sino hace una descripción de qué es lo que tiene. Entonces, por ejemplo, si quiere hacer un artículo de datos de la colección de lombrices, pues dice, no, la colección de lombrices es única en Colombia, tiene esta información de acá, tiene tantas familias, ¿sí? Y eso lo pueden someter a alguna de las revistas que reciben artículos de datos. Cuando uno ha dejado los metadatos muy bien documentados, en el IPT hay una opción como exportar un archivo que te exporta como un Word con una estructura un poquitico como ya avanzada, ¿sí? Si todo está muy bien documentado, con eso ya les avanza un gran porcentaje y lo pueden hacer. Y el otro producto y la otra cosa que uno puede hacer es generar un certificado. Entonces, muchas veces, muchos de estos proyectos van a requerir un certificado para la autoridad, ¿sí? Puede ser o en el marco del permiso marco en general que tiene que la universidad entregar cada semestre, o en el marco de un permiso particular, por ejemplo, que fueron a parques y que hay que entregarle, o de recursos genéticos. Entonces, con ese mismo esfuerzo de publicación, entonces, queda la publicación siempre, eso va a quedar. Si ustedes quieren después seguir y enriquecerla más con el artículo de datos, lo pueden hacer. Y si necesitan un certificado, pues lo pueden generar ahí de una vez en la herramienta de certificados. Listo. Entonces, esa es la ruta de publicación, que es la que ustedes ven en la parte amarilla, la ruta dorada. Y también existe una ruta de reporte. Entonces, ¿qué pasa con esa ruta de reporte? Cuando se creó en el 2014, que había que reportar todos los datos, se creó esa ruta alterna para que las entidades pudieran hacer esto de forma autónoma, ¿sí? De forma autónoma ellos mismos. En la ruta de publicación arriba, en ese acompañamiento, nosotros nos podemos demorar 3, 4 semanas. También lo que ustedes se demoren corrigiendo los datos, pues dependiendo pues, de los tiempos que ustedes tienen. A veces uno sabe que si está a final del semestre se va a demorar más. Entonces, en la ruta de publicación, uno se puede demorar arriba 6 semanas, ¿sí? Como en promedio. Si lo hacemos todo muy rápido, de pronto un poquito menos, pero digamos que hay un tiempo que hay que tener estimado cuando uno lo va a hacer, ¿sí? Si sabe que su proyecto termina ahorita en octubre, pues no nos puede pasar los datos la tercera semana de octubre, porque pues ya por esa ruta de publicación no lo vamos a alcanzar a hacer. En septiembre o antes se pueden ir haciendo. Y también digamos que a veces uno va a campo, ¿sí? Y continúa con su proyecto, pero después ya no va a tomar datos, entonces esos datos los puede ir publicando de una vez, ¿sí? No tiene que esperar a que esté todo. En la ruta de reporte, ustedes pueden hacer las cosas de forma autónoma, entonces no tiene ese tiempo, ya depende solo de ustedes, pero tiene menos opciones. Entonces, arriba no tienen ese acompañamiento y esa calidad, ¿sí? No les, pues ahí si ustedes lo hacen, no va a haber ninguna revisión de calidad ni nada. Y por eso mismo tampoco quedan publicados a través de GIF, para que no se publiquen datos que no están. No por ustedes, pero a veces la gente publica datos que dice sin identificar, sin fecha, sin coordenada, sin coordenada. Pues eso tampoco es un dato valioso para publicar, ¿sí? Si uno documenta un Excel donde dice todo sin información, pues eso tampoco, pues tampoco es tan chévere. Lo que sí tenemos es que hay un qué, si ustedes tienen algún problema con la plataforma como tal, sí, como es que no me está funcionando este botón o es que no me está cargando, nos escriben al correo y les contestaremos, pero más como a nivel de plataforma y no tanto a nivel de datos, ni a subir los datos, ni a generar el certificado. Entonces, por esa ruta de reporte, esa es con el único objetivo de generar el certificado, ¿sí? Generan su certificado y ya, ahí acaban como su proceso.
No van a quedar los datos publicados, no van a quedar, no van a servir para el group lag ni nada, quedan ahí. Entonces, teniendo en cuenta esos dos modelos, nosotros tenemos una opción que es por la que estamos aquí, que es la opción de migración. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que hay entidades que les interesa que sus datos que publicaron en ese modelo de reporte, por cualquier motivo, porque en su momento estaban corticos de tiempo y ahora los quieren pasar, o porque de pronto no tenían tan claros los modelos y ahora quieren pasarse al modelo voluntario, pueden hacerlo a través de este proceso de migración. Entonces, esta migración es un proceso similar a un acompañamiento, ¿sí? La diferencia es que no lo vamos a hacer como tan, eh, no vamos a hacer tan, les vamos a pedir tantos ajustes a ustedes, sino nosotros vamos a hacer la mayoría de los ajustes posibles. Si ya hay algo que está muy raro, muy extraño, pues sí les diremos en cada conjunto de datos, como mire, este conjunto de datos, no sé, en todo el conjunto de datos tiene una fecha que se está cayendo en otro lado, cuando en los metadatos dice que tomaron el proyecto en 2015 y en la fecha que va en 2020. Cosas así como ya muy extrañas, pues nosotros ya les escribiremos a eso. Pero la idea es que nosotros revisamos esos datos, ¿sí? Hacemos unos ajustes de calidad, de vocabularios, ¿sí? Porque digamos, esos datos normalmente los publicaron hace, pues no necesariamente hace un par de años, puede que algunos proyectos sean viejos, otros sí, van cambiando algunas cositas de vocabulario, algunas cositas de definiciones. Entonces nosotros hacemos esos ajusticos chiquiticos y vamos migrando poco a poco esos conjuntos de datos de ese modelo que está, de esa ruta de reporte a la ruta de publicación. Listo, Camila. Entonces, pues esa es la idea. Digamos que desde hace un par de años venimos como incentivando a las organizaciones a que publiquen por su ruta de publicación de 5 estrellas, que tiene muchos beneficios, tanto para la universidad como para ustedes como investigadoras e investigadores. Sí, porque se visibiliza y es un trabajo que ya están haciendo, ¿no? Entonces, en la ruta de reporte, de todas formas, les toca entrar a organizar los datos en el estándar Darwin Core, a documentar unos metadatos, ¿sí? Lo que pasa es que está quedando allá solamente para un certificado cuando lo podrían dejar abierto a todo el mundo y generar un mayor valor, ¿sí? Eso ustedes lo pueden poner, se pueden visibilizar, lo pueden poner en el ORCID, en el CBLAC. También pues sirve que la gente vea qué es lo que está haciendo la universidad y uno puede buscar como si hay gente interesada y ustedes tienen un conjunto de datos público y disponible a través del CIP Colombia y alguien hace una búsqueda, no sé, plantas medicinales en Pereira o cosas así, pues alguien va a decir, ah, ellos están trabajando en eso, les pueden escribir. Y pues también le agregan como más aporte a la biodiversidad del país que solamente cumplir con el requisito pues legal. Listo. Listo. Entonces queremos rápidamente contarles, pues, cómo está la UTP en estos términos, en cuántos registros tienen en cada uno de los modelos, y ya pasamos como a los pasos a seguir y a preguntar. Entonces, pues, ¿cuántas publicaciones tienen en este momento en cada modelo? Entonces encontramos que por la ruta dorada que les estaba contando Esteban, el modelo de publicación sugerido, en este momento tienen dos conjuntos de datos que corresponden a la colección viva del Jardín Botánico de la Universidad y a la colección nacional de lombrices de tierra también de la universidad. En cada uno ustedes pueden ver cuántos registros hay. En la primera hay más de 1000 registros, en la segunda hay 180, y también cuántas citaciones hay de ese conjunto de datos. Entonces, aunque podemos ver que tienen dos en este momento, fíjense en cuántas citaciones tiene cada uno. Realmente es bastante y este número, si ustedes le hacen seguimiento, va creciendo y creciendo cada año, cada momentico. Entonces, y estas citaciones no solamente son en artículos científicos, sino también en otro tipo de documentos que son útiles para otros públicos, por ejemplo, en divulgación científica, en noticias. Todo esto hay una sección en GIF que ustedes lo pueden explorar y ver en dónde se están utilizando estos datos. Y en términos ya de la ruta azul que les contaba también Esteban del modelo de reporte, pues en este momento ustedes tienen 40 conjuntos de datos. Estos son los que pues les contamos que podrían hacer esta migración poco a poco de acuerdo a lo que ustedes vayan priorizando.
Y pues por mencionarles esto de las citaciones, que puede ser, digamos, para ustedes, pues interesante hacer este rastreo y ver en dónde se están usando los datos. Entonces, para la colección Viva del Jardín Botánico, encontramos esta mañana haciendo una búsqueda rápida. Fíjense, por ejemplo, este artículo sobre biogeografía de plantas perennes está en Nature y están usando los datos de esta colección de ustedes. Igualmente este otro que se refiere más a esta familia mirtácea en particular y como su potencial de hábitat de acuerdo al clima, también en Ecological Informatics, que pues es una revista también importante, ahí también se están usando sus datos. Y en la colección nacional de lombrices, también haciendo una búsqueda rápida, encontramos estos dos artículos que pues son recientes y digamos que tienen seguramente impactos y están metiendo datos y están mezclando estos datos con otros datos también que pues son muy interesantes para generar estos estudios. Por ejemplo, esta revista Conservation Biology pues también tiene un impacto altísimo. Entonces es muy chévere ver pues que no solamente es publicarlos por publicarlos o que se va a quedar pues en Colombia solamente, que también pues es muy útil, sino que otros investigadores de otras partes del mundo pueden usar estos datos para investigaciones tan importantes como estas. Y pues en la medida que ustedes vayan publicando más datos de otros grupos y demás, pues estos números y estos impactos, como les decíamos al inicio, pues va creciendo. Y ya en términos pues de los datos en sí en el departamento y en Colombia, como el aporte ya en el sistema, entonces también hicimos esta pequeña síntesis. Entonces, en Risaralda en este momento para todo el departamento hay más de, digamos, 1 millón de datos o de registros como tal con coordenadas y pues también como de resultados en total para el departamento. Y aquí arribita pueden ver a qué grupos pertenecen esos datos y también pueden ir viendo qué municipios o qué zonas del departamento tienen vacíos. Entonces, este es, por ejemplo, uno de los usos que se le puede dar al portal de datos del CIP. Ustedes ahí pueden analizar en una vista rápida en donde hay más registros, en donde hay menos y de pronto en donde hay más oportunidades para ir, investigar, hacer investigaciones, proyectos y demás, donde falte pues como hacer sí, como enriquecer un poco más ese inventario para el departamento, ¿cierto? Entonces, este es digamos, el escenario para el departamento en general. ¿Cómo está la universidad respecto a esto? Entonces, a la derecha, pues podemos ver en dónde están ubicados los registros para el departamento que ustedes han aportado. Y abajo, en un mapa que no sé si ven muy bien, igual esta presentación se las vamos a compartir, pues ustedes pueden ver que a pesar de que las colecciones ustedes pues las tienen en la universidad, ahí hay registros, están representados datos y registros de especies de otras zonas del país también. Entonces, esto es muy chévere porque no solamente, como les decíamos, tienen un impacto en el departamento muy local, sino que también pues ustedes están salvaguardando datos de otras zonas del país. Entonces, en términos del departamento, pues encontramos que ustedes tienen 40 registros y en términos ya del país, pues hay 135 con coordenadas y fíjense que hay más de 2.000 resultados que tal vez no tienen coordenadas o que tienen algunos datos faltantes, que es otro potencial ahí que ustedes podrían tener para enriquecer esta información, este aporte que están haciendo tanto al departamento como al país como al sistema en general. Y entonces ya Esteban les va a contar, pues, qué pasos a seguir, ya concretamente después de contarles todo esto y espero de haberlos convencido de por qué es chévere publicar. Entonces Esteban ya les va a contar cómo lo podemos hacer en conjunto. ¿Listo? Listo. Entonces, si quieres pasar la siguiente, Camila. Listo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entrar a revisar y priorizar los conjuntos de datos que desean migrar. Entonces, nosotros la vez pasada le compartimos las credenciales a Lothar. Sí, ahí uno puede entrar al IPT de permisos y ver como todos los 40 conjuntos de datos que les mencionábamos antes. De esos ustedes pueden entrar y mirar y seleccionar como con cuáles van a comenzar, cuáles son de interés para ustedes. ¿Sí? Una vez ustedes seleccionen eso, ¿sí? Todos, si son todos mejor, lo importante es que ustedes lo prioricen internamente, también teniendo en cuenta que la idea es que no les genere mucho trabajo adicional. Nosotros vamos a intentar hacer la mayor cantidad de ajustes posibles,
pero siempre alguien va a tener que estar presente en el caso de que tengamos alguna dudita puntual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Lothar es el responsable de los conjuntos de datos de limnología y él dice que va a migrar 4 conjuntos de datos, de pronto le hacemos un correíto puntual, o si Lothar tiene, no sé, 4 o 5 conjuntos, podemos tener una reunioncita de media hora donde le digamos, mira, tenemos estas preguntas, ¿cómo las solucionamos? Y ahí las intentamos solucionar lo más rápido posible. Em, la idea, y como esto es un proceso de migración, muchos conjuntos de datos seguramente no se van a poder hacer ajustes, ¿no? Entonces, si les decimos cómo es que hay unas coordenadas que están mal, pues ya es difícil decir cómo es que me va a regresar a tomar las coordenadas de campo, ¿no? Entonces es más como si de pronto ustedes las tienen en algún otro lado o si decimos que ponemos un punto central para todos. ¿Sí? Algo así. O sea, no van a ser pues ajustes muy grandes ni muy complicados, simplemente como estar pendientes. Una vez ustedes ya hayan hecho esa como selección interna en la universidad, la idea es que nos envíen un correo a nuestro correo principal, sibarro.humboldt.org.co, con la lista de los recursos que desean migrar, también en el orden que desean hacerlo. Este es un proceso que haremos paulatinamente, ¿sí? Si nos envían los 30 conjuntos de datos, pues no vamos a hacer los 30 en un mes, sino vamos haciendo de a poquito. Entonces, si de pronto ustedes saben que hay algún, no sé, algún paper que van a sacar en un par de meses y les gustaría que los datos ya estuvieran publicados o algún conjunto de datos que ustedes consideran prioritario porque fue un proyecto grande dentro de la universidad, pues los pueden poner arriba para que esos sean como de los primeros que nosotros comencemos a hacer eso. También aquí importante, y lo que nos dimos cuenta la vez pasada, a veces hay conjuntos de datos que pueden ser el mismo, ¿no? Entonces, Lothar ha publicado 5 conjuntos de datos, pero se llama Limnología en 2015, Limnología en 2016, Limnología en 2017, ¿sí? Entonces, nos pueden decir como, miren, queremos migrar estos 5 que van a ser solo uno, ¿sí? Y que quede ahí explícito en el correo para que pues después nosotros no vayamos a confundirnos ni nada. Nosotros, cuando ya tengamos esa lista, pues ya comenzamos a hacer ese proceso de revisión, ese proceso de acompañamiento. Dependiendo de lo que vayamos viendo, les iremos diciendo. Eso sí, ya depende como mucho, caso por caso, básicamente. Pueden haber conjuntos que sean chiquiticos, que todo esté muy bien. Entonces les diremos como, les enviaremos un correo diciendo como listo, publicación exitosa. Pueden haber unos conjuntos que requieran más cosas, entonces de pronto organizamos todos. Lo que nos ha funcionado más es como organizar las cosas por responsables o investigadores. Ustedes nos pueden decir como, miren, vamos a dejar 3 responsables, uno para cada componente. O nos pueden decir, no, miren, el responsable va a ser el profesor o la profesora que está en cada uno de esos conjuntos de datos. Y lo vamos haciendo ya, esto es más como uno a uno. Si está todo bien, vamos publicando de una vez. Si es algo chiquitico, en un correíto les podemos preguntar, muy sencillo, como miren, nos falta este dato, nos lo contestan, lo publicamos. Si es algo un poquito más complicado, podemos tener una reunión sencillita. Y ya, y ahí vamos como actualizando la información. De todas formas, es importante contarles que las publicaciones a través del CIP Colombia son publicaciones vivas, ¿sí? Entonces, hoy publicamos este conjunto de datos que hicimos la migración, ¿sí? Así como está. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que en su momento habían puesto solamente 2 autores, pero eran 4, eso se puede ajustar sin ningún problema. O si ustedes saben que ese migramos lo de 2020, pero ahorita en 2024 ya tienen 500 datos nuevos, también lo podemos ir ajustando, ¿sí? Entonces, pues ustedes nos van avisando, dependiendo de lo que sea, les creamos credenciales para que ustedes entren y ajusten los metadatos fácil. Si es algo de metadatos, nos avisan, les damos las credenciales y ustedes entran y dicen como, mira, agregué estos autores, agregué estos métodos, agregué este artículo que ya publiqué y hacemos la actualización. Si son datos nuevos, pues haremos un proceso de acompañamiento con esos nuevos datos. Sí. Y ese es como los 4 pasos que tenemos ahí con respecto a la migración. Entonces, si tienen alguna pregunta, o Lothar, si tienes alguna pregunta como de la migración, la podemos mirar de una vez. Hola Esteban, ¿cómo vas? No, agradecerles por toda la información que nos han compartido hasta el momento, todo muy valioso y ha sido muy claro. Eh, yo creo que más bien iríamos por la línea que nos has propuesto, que también dependiendo pues
¿cierto? De los proyectos de los profes con base se vayan actualizando y vayamos encontrando pues ese interés, ¿cierto? Además de socializarles pues este video y la información que nos han dado, de publicar y hacer la migración de datos, digamos, al GIF. Entonces, pues si dado el caso que haya alguna duda puntual, lo estaremos como organizando, así como lo indicas, cositas puntuales. Y, y no, pues por mi parte no tengo como alguna pregunta. Nada más agradecerles de nuevo por el espacio pues, que nos han estado brindando, por todo el apoyo, pues que ya han sido varias cositas. Y no sé si de pronto alguno de los asistentes tenga alguna pregunta, algún profe. Aquí en la universidad se fue la energía, sí, pues somos en la sal. Pero bueno, de pronto si hay alguno tenga alguna observación o algo para decirle a Esteban o a Camila, pues entonces también quedamos ahí pendientes. Muchas gracias. Te espero un momentico a ver. Y, y por ahí vi como un enlace de asistencia que nos envió Camila, que estaremos diligenciando muy juiciosamente. Y tengo una pregunta, Esteban y Camila. ¿Será que este video que estamos haciendo, pues que tiene información tan importante, nosotros podríamos, digamos, subirlo a la página de YouTube que tenemos desde la vicerrectoría? De pronto para hacer más difusión, enviarle también a los profes en los boletines, enviarles al correo, porque muchos no se pudieron conectar. Entonces, pues ver si podemos como hacer uso de este video para eso. Yo creería que sí, porque igual pues esta información es completamente pública y cualquier persona que nos la pregunte pues es la misma información. Entonces yo creería que sí, sí vemos que de pronto vamos a consultar internamente como por si acaso, pero les avisamos por correo. Pero inicialmente yo creo que lo podemos hacer así. Sí, de igual forma es más que, sí, es más como algo formativo, pues para también invitarlos, ¿cierto? Los profes para que pues, hagan esas migraciones de los datos, porque tenemos muchos, ¿no? Hemos visto que tenemos de 40, tenemos dos, o sea, pues también ver qué podemos hacer allí. Entonces, no, entonces quedamos pendientes como de esa información. También, sí, por favor, nos pueden compartir, pues en ese mismo correo la presentacioncita. Les agradeceríamos mucho y de nuevo, pues agradecerles en nombre de la Universidad de la UTP, pues por todo el acompañamiento y todo, pues, toda la colaboración que nos han brindado. Listo, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Cualquier cosa, quedamos muy pendientes por correo, lo que necesiten. Y nada, si nos ayudan allá a completar el registro de asistencia que les acabamos de enviar y por correo, pues seguimos conversando. Listo, claro que Listo. sí. Y ya lo último es, digamos que esos dos pasitos en verde son como lo que ya está. Entonces, pues como seguir actualizando la colección. Si ustedes saben, por ejemplo, que la colección, no sé, de lombrices ya tiene 300 datos y solamente están publicados 180, pues invitarlos como a que nos compartan esos nuevos datos, ¿sí? O también el jardín botánico. Y la idea es que si ustedes deciden como ya comenzar a montarse en este modelo de publicación, entonces es que a partir en adelante, pues ya no toca que hacer la migración, sino que si ustedes saben que hay que entregar un proyecto, que hay que entregarlo en agosto, pues entonces desde apenas tengan los datos, nos los van compartiendo, cosa que ustedes puedan tener su certificado por este modelo de la ruta de publicación, ¿sí? Por la ruta dorada, eh, sin tener que después no sé, después de volverse y decir, es que me toca migrarlo porque ya lo hice, sino que con un solo esfuerzo puedan ir haciendo todo. Entonces, de todas formas, pues nosotros ahí estamos pendientes para lo que ustedes quieran. A través del correo nos pueden contar y ahí pues les vamos respondiendo las dudas que tengan. Perfecto, claro que sí. De hecho, esa es la idea, que desde el principio pues se haga el registro allá, ¿no? Que es como debe ser. No, que también a veces se trabaja sobre la urgencia, pero sí, vamos a trabajar también pues para cambiar esa parte, ese pensamiento que tenemos. Entonces, no, de nuevo agradecerle a Esteban, a Camila por toda la información y los estaremos molestando Claro nuevamente. que sí. Claro que sí. A Muchas ustedes. gracias, que esté muy bien. Bueno, gracias a ustedes que están muy bien. Feliz día. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego.